Estudio bíblico y vamos avanzando en el libro de los Hechos. Está en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4, versículo 23 al 35. Amén. ¿Qué les parece? A mí me encanta hacerlo de manera antifonal. Amén. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente. Amén. Y si no tiene Biblia y si tal vez no puede leer, no pasa nada, solo quédese ahí tranquilo escuchando lo que la Biblia dice. Amén. La palabra de Dios siempre llega a nuestras vidas con poder. Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Si gusta quédese sentadito, no pasa nada. Si quiere pararse, párese, no pasa nada también. Amén. Como ustedes se sientan mejor en este momento. Los creyentes piden confianza y valor, dice. Y puestos en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí quedamos, tomen asiento, gloria a Dios. Queridos hermanos, en esta noche primeramente tenemos que entender que como seres humanos tenemos que reconocer quién es Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque nosotros somos unos seres limitados, porque sabemos y mientras vemos la naturaleza, cuando vamos hacia ella, cuando vemos aquellas grandes montañas, cuando hemos visto el mar en su inmensidad, que no la vemos en su totalidad, pero vemos parte de ella, sabemos y entendemos que al ver todas aquellas cosas hermosas que Dios ha creado, sabemos que hay algo, un ser supremo, el cual ha puesto su mano para crear todas esas cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Si usted no se ha preguntado, si usted no lo ha hecho tal vez, pero en algún momento y trayendo esta palabra, reflexión, es de que debemos reconocer quién es Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice, la Biblia, aquel libro soberano, aquel libro poderoso, el cual Dios nos dejó, dice en 2 de Samuel, capítulo 7, 22, lo voy a buscar y lo voy a leer, amén. Si usted no lo busca y no lo lee, no pasa nada, amén. Lo busco y lo leo, amén. 7, 22, ¿qué nos dice? Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Amén. Aquí está reconociendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, que no hay otro Dios como Él. Que no hay, porque en el mundo, en diferentes países,
como la India, hay demasiados dioses que adoran al sol, a la luna, a lo que se mueve en la tierra, a los animales, a las vacas, son sagradas para ellos. Pero déjenme decirles que todo eso, lo cual los niños adoran, es creación simplemente. Pero la creación no se merece un reconocimiento como tal. Quien se merece el reconocimiento es el creador de todas aquellas cosas. ¿Y saben cómo se llama aquel creador? Es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Salmo 145 también nos declara el salmista David: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y el 3 nos dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Mire, nosotros tenemos un presidente de la República al cual le debemos respeto, ¿no es cierto? El cual le debemos de alguna manera un respeto, se podría decir. Pero hay países todavía donde hay reyes aquí en la tierra, ¿no es cierto? En los otros continentes vemos aquello. Recién fue coronado el rey Carlos, amén. Pero quiero decirle que hay un rey soberano que nos habla la Biblia. Hay un rey al cual el reino no es el reino de aquí de la tierra, es un reino celestial, es un reino que sobrepasa todos los reinos que podemos imaginarnos aquí en la tierra, amén. Porque si vemos cosas hermosas aquí en la tierra, ¿cuánto más lo veremos en el reino de los cielos? ¿Cuánto decimos amén? Amén. Ese reino del cual les hablo, la Biblia nos habla, y como estamos viendo, cómo el salmista exalta: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Su Rey está siendo Jehová, Dios de los ejércitos? ¿O qué está haciendo Rey en su vida? Es una pregunta como para que usted propiamente se la haga. No me la responda ni se la diga a la persona que está a su lado, sino para usted mismo. Y si coincide tal vez que de repente Dios no es el Rey de su vida, déjeme decirle que en esta noche usted tiene una gran oportunidad, que Dios le ha permitido venir a este lugar. Amén. Le ha dado una gran bendición. Porque donde dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted está escuchando en esta noche la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a reconocer quién es Dios. Ve y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Mire, el anhelo del corazón de cada uno de nosotros debe ser como el rey David: adorar a Dios, amarlo por quien es Él y bendecirlo hasta el día en que nos muramos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. ¿Cuántos sabemos cuándo nos vamos de esta tierra? Nadie sabemos. Pero sí sabemos que en esta vida, mientras estamos con vida, hay tiempo, hay esperanza en Cristo Jesús y poder llegar a ese Dios poderoso, el cual hoy podemos declararlo como el Rey de nuestra vida. Amén. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Mire, de repente usted y yo podemos coincidir en esto que voy a decir. Hay muchas personas por las cuales... ¿Algún animalito te lo pone? Un sapito. Vamos a dejar que la mamá se encargue de ella. No creo que le pasó mayor cosa, por su bueno, igual sabemos que atendemos todas las necesidades, pero vamos a atender la palabra en este momento. ¿Amén? Entonces, el rey David, mire, siendo un rey que tenía dinero, que tenía fama, que tenía mucha sabiduría, ¿sabe qué él hizo? Exaltó el nombre de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y algo que me impacta demasiado es que él pasaba en la presencia de Dios 24/7. O sea, las 24 horas del día, 7 días a la semana en el templo, adorando a Dios. Mire, adorar a Dios es algo maravilloso, es algo tremendo, porque solamente la adoración a Dios hace que usted se conecte con el Espíritu de Dios. Le voy a explicar algo. Dios nos hizo tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cuando usted está cantando cualquier canción de una manera normal, puede cantar cualquier canción, ya sea Los Pollitos Dicen, qué sé yo. Usted está cantando en su carne y está cantando en su alma. Por eso dice que hay cosas que son almáticas. Y usted puede hasta llegar a llorar porque hay cosas que están puestas, que el alma nos lleva a eso. Pero el espíritu es algo muy diferente. Porque cuando usted hace las cosas en el espíritu es cuando usted se va
a adorar a Dios, va a reconocer quién es Dios, y Dios va a tocar su espíritu y va a ser uno solo. Amén. Jesús dijo cuando Él estaba aquí: quien me conoce a mí conoce al Padre. ¿Por qué? Porque los dos somos uno. Y Él decía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Entonces debemos anhelar llegar a alcanzar esto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? El primer paso es reconociendo quién es Dios. Y Dios es soberano, primeramente. También Dios es nuestro creador. ¿Qué podemos decir que el ser humano dice que es la creación? Que es hecho de una explosión, ¿no es cierto? Que descendemos de quién, de un animalito. A ver, ¿quién me hace acuerdo? ¿Cuál es ese animalito que dice que, ¿no? Del mono, ¿no es cierto? El mono está considerado que es un animal muy inteligente, el más inteligente se podría decir de los animales, el más cercano al ser humano y bueno, y esas cosas. Pero la Biblia no nos habla de que la creación se formó del mono, de un animal, sino la Biblia nos habla en Génesis, amén, nos habla de que Dios creó al ser humano en el momento que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló sobre él, dice, aliento de vida, y dice que el hombre fue un hombre viviente. Amén. Usted y yo tenemos cuerpo, alma y espíritu, porque Dios un día formó al hombre, tomó del barro, ¿no es cierto? Y formó al hombre y le dio vida. Por eso hoy usted y yo estamos aquí en esta tierra. Amén. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Qué importante es reconocer que Dios es nuestro creador, querido hermano. Cuando yo reconozco que Dios es mi creador, entonces yo necesito entender que yo me debo a lo que Él ¿cuál es su voluntad? Porque yo tengo una propia voluntad humana, usted tiene su propia voluntad humana. Usted dice, bueno, estoy en mi casa y aquí yo hago mis reglas, mis cosas, bueno, niños, ustedes se van a manejar bajo estas reglas, y está muy bien hacer reglas, y está muy bien hacer todo en casa. Yo voy a mi trabajo, yo tengo mis reglas, mis cosas, y yo me voy con mis amigos, yo tengo mis reglas, mis cosas, y yo me voy a cualquier otro lado, ¿no es cierto? Viviendo en este mundo, y está muy bien. Pero déjenme decirle que cuando nosotros aprendemos a reconocer a Dios, tenemos que entender que el Creador está por encima de su creación. El reconocer de esta manera a Dios, entonces, ¿qué nos lleva a entender? De que mi voluntad debe estar sujeta a la voluntad ¿de quién? De mi Creador. ¿Y quién es mi Creador? Es Dios. Pero a veces decimos, no, es que es mi voluntad, yo hago así, yo me crié así, yo nací así y así moriré. La gente sabe que yo tengo este detalle o yo trato de esta manera. Déjame decirte que Dios te llamó con el propósito de convertirte en una nueva criatura. Porque Dios nos dejó solos a los discípulos en el momento que los llamó. Ven Pedro, ven Juan, ven, bueno, y cada uno de los discípulos no los dejó iguales. Cada uno tenía algo que humanamente podemos tal vez identificarnos. Uno era con su carácter, el otro era muy explosivo, el otro era, y así, cada uno de los discípulos. No eran perfectos, eran como usted y como yo. Pero déjenme decirles que ellos reconocieron al Hijo de Dios a través de Jesús, a Dios a través de Él. Amén. Y ese es el principio que nosotros debemos aprender a reconocer y a poder obedecer también. El reconocer me va a llevar a obedecer algo que aunque yo no crea o yo no haya estado de acuerdo en tal o cual situación, a entender que la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor para mi vida y para su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es nuestro creador. Y si Dios es mi creador, solamente Él sabrá el día en que me ha de llevar a la eternidad. El día en que me ha de llevar. Y esto lo digo porque hoy en día se ha levantado una generación que juegan con su vida. Hacen retos de tales maneras que tientan a la muerte. No sé cuántos se habrán topado en las redes, ¿no es cierto? Que a veces somos campeones. Bueno, los niños más hoy en día, ¿no? Pero a veces vemos este tipo de retos que quienes de repente por ahí vimos hace muchos años atrás llamaban el reto de la ballena, y era algo peligroso para los jóvenes, y muchos jóvenes murieron haciendo estos retos. ¿Usted cree que una persona que tienta contra su propia vida de esta manera y se muere, se va para el reino de los cielos? Lamentablemente nosotros lo vemos a través de la palabra. No es ni siquiera nuestro enfoque ni nuestra voluntad, sino es la palabra de Dios. Amén. Podemos ver el ejemplo de Judas. Amén. Ahora,
¿Qué más tenemos que reconocer quién es Dios? Dios es cumplidor de su palabra. Vamos por un momento al libro de Salmos 2:1, donde vemos que Dios cita, amén, a través de lo que leímos en Hechos, amén, lo que el rey David dijo ya hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Amén. Mire, diciendo, claro, hasta ahí llega, pero lo que dice Hechos dice contra su ungido, amén, Jesucristo, amén. Ahora, quiero que entendamos, y Dios permita que nosotros podamos entender claramente, de que Dios es un Dios que cumple su palabra. Mira, el rey David lo dice en Salmos, y pasa mucho tiempo, muchos años, y en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, hay un cumplimiento y una cita de la palabra donde Dios ha determinado algo hace muchos años y se cumple esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple su palabra. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. La Biblia dice que su palabra es más cortante que toda espada de doble filo, penetra el hueso, el tuétano, las coyunturas. Mire, examinando el ser humano, amén, y aquí hay personas que conocen la medicina, amén. Usted sabe que afuera vemos la carne. Si nos metemos por un examen, ¿no es cierto? Así como que hacemos unos rayos X, vamos a ver los huesos. Internamente del hueso va a ver qué cosa va a ver, ¿no? Lo interno que hay del hueso. Y la Biblia dice que hasta eso penetra la palabra. Es tan penetrante la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de ella. Porque Dios es cumplidor de su palabra. Miren, ¿cuántos hemos recibido una palabra de parte de Dios? Los que estamos aquí. Todos creo que hemos recibido en algún momento. Recuerdo que hace muchos años, Juanito no me dejará mentir, mi hermano Alfonso, recibimos mucha palabra de gente de Dios que venía y muchos profetas y hablaban y comenzaron a decir muchas cosas, aún de esta iglesia mismo, que estábamos en la parte de allá, era en el otro lugar donde era la iglesia. Y tal vez mucha gente decía, bueno, ¿cómo Dios lo hará? Porque uno, cuando Dios le lanza una palabra a uno, por alguno de sus siervos, uno rápido se comienza a imaginar humanamente, bueno, ¿será que Dios va a venir mediante un avión, me va a hacer caer ese regalito ahí, me lo va a mandar? Bueno, muchas cosas uno se imagina humanamente. Pero déjeme decirle que uno no debe perder el tiempo con eso. Por la experiencia le digo, no es que no lo he hecho, sí lo he hecho, he pensado así. Pero no debe perder el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene millones de formas de cómo hacer su voluntad. Lo importante no es cómo lo va a hacer, sino que Él lo va a cumplir a su tiempo. Hoy en día estamos en este lugar porque Dios un día determinó, mandó una profecía y dijo, voy a tener una nueva iglesia y van a estar en una nueva iglesia más grande y todo, y había visiones y todo, que Dios mandaba a la gente de su pueblo. Y aparentemente en ese momento, ¿cómo será que Dios? Bueno, vamos avanzando, iban los años pasando, hay un tiempo, cuando de repente comenzaron a ver los hermanos aquí, comenzaron a sembrar la primera piedra, comenzaron a comprar primero el terreno, a sembrar la primera piedra y comenzó la edificación. Y gloria a Dios, porque hoy esto es el resultado de una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos reconocemos eso? Amén. Nosotros debemos reconocer que Dios cumple su palabra. Cuando tú comienzas a creer en ella, en esta palabra que está escrita ya, aquí hay más de 1000 promesas. ¿Cuántos desean una promesa de parte de Dios? A ver, alcen la mano. Yo quiero una promesa de parte de Dios. Amén. Entonces quiero decirte que Dios va a cumplir esas promesas si tú simplemente te reconoces quién es Él. Acércate a Dios en esta noche. Y dile, Señor, yo creo quién eres tú realmente. Tú eres mi creador, eres soberano, Señor. Y creo que tú eres cumplidor de tu palabra, Señor. Y pongo mi vida aquí delante de tu presencia, Señor. Créase lo que es oración de todo corazón. No solamente que se vea, porque a lo mejor yo estoy haciendo aquí un tipo teatro. Pero quiero decirle que si usted lo hace de corazón, Dios está viendo. Porque dice la Biblia que quien se acerca a Dios, Él se acercará a Él. Amén. ¿Sabe que lo que a veces no nos permite acercarnos a Dios, sabe que es el orgullo? La Biblia dice que Dios mira de lejos a quien, al altivo, pero mira de cerca al humilde. Amén.
Entonces siempre vamos a Dios, a acercarnos a Dios con un corazón humilde. No solo de palabra ni solo de cara, sino sinceramente, con un corazón rendido ante Él. Amén. Entonces vemos cómo las escrituras se vieron cumplidas en ese momento, en el versículo 25 y 27 que leímos, y lo que el rey David había dicho en Salmos capítulo 2, versículo 1. También vemos que Dios es nuestro protector. Mire, mucho tenemos que ver muchas veces con que ¿quién nos protege? Es una de las cosas principales de la vida del ser humano, creo. Porque si salimos de aquí, estamos viendo hacia dónde nos dirigimos, por qué calle vamos a andar, quién se va a encontrar con nosotros, ¿no es cierto? Si de repente usted recibe dinero, ¿a dónde va a guardar ese dinero? ¿No es cierto? Necesitamos seguridad. Es parte del ser humano que necesitamos una protección. ¿Y sabe qué es la mejor protección? No es el mejor sistema humano. Ahorita, hoy en día, aquí hay la inteligencia. A ver, ¿cuántos me ayudan para que se despierten un poquito? La inteligencia artificial, ¿no es cierto? Está por las redes sociales, ¿no es cierto? Y por todos lados está esa propaganda y se ve cómo está todo eso. Pero déjeme decirle, por más inteligencia artificial que haya, nunca va a sobrepasar la palabra de Dios. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Amén. Se cumplirá hasta los últimos tiempos. Esta tierra, como dice la Biblia, será destruida. Vendrá una renovación de la tierra, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque es de Él, salió de Él, nos la dejó aquí, pero seguirá existiendo porque así lo ha dicho Él mismo. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Amén. También tengo la dicha aquí de ver a mi pastor Alfonso también. Amén. Alfonsito, que ya nos acompaña ya hace ya algunos días, pero le damos gloria a Dios por su vida. Amén. Esperamos que su familia esté bien allá donde está. Amén. De verdad que nos honra con su presencia. Amén. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hoy en día hay un tema que está rodando mucho aquí en Ecuador, y es con respecto a esto de los vacunadores, ¿no es cierto? Y ya no quieren vacunar solamente a los negocios, quieren vacunar a cada casa ahora, ¿no es cierto? Pero déjenme decirles que lo que Dios hoy nos está diciendo, amén, Dios bendiga, sea bienvenido, que lo que Dios hoy nos está diciendo, y yo no fuera un hijo de Dios si no pusiera la palabra de Dios primero ante todo. Déjeme decirle que si usted pone primero esta palabra, acá hay un asiento y podría sentar. Si usted pone primero esa palabra, déjeme decirle que Dios enviará a su ángel para que Dios lo libre de todo mal. Amén. Amén. Mire, toda cosa que nos pase en la vida debemos llevarla siempre a la palabra. Porque a veces decimos, bueno, voy a buscar a tal persona para que me aconseje. Está bien. Alguna persona, algún líder, alguna persona espiritual, usted va a buscar a alguien que lo ayude. Pero déjeme decirle que lo primero que nosotros como hijos de Dios debemos acudir es a la palabra de Dios. Y por supuesto también a los líderes que Dios ha puesto al frente. Gloria a Dios por eso. Dios es el mejor protector que usted puede encontrar en su vida. Hay mucha gente que, déjeme decirle, anda con muchos guardaespaldas, porque tienen temor que alguien les venga a hacer daño. Hasta cierto punto no es mala la seguridad, pero déjeme decirle que cuando ya uno comienza a confiar y a poner su esperanza en aquello, uno ya deja de lado a Dios, y eso no puede pasar. Señor, si algún momento me llega, usted ore anticipadamente. No va a esperar que le llegue el momento. Usted no reacciona al momento en que usted le venga a decir algo. Usted desde el día de hoy, en el nombre del Señor se lo digo, órele al Señor mientras usted esté teniendo su tiempo de oración. Señor, pongo en tus manos, Señor, mi vida, la de mi familia. Tú eres mi Dios protector. Creo en ti, Señor amado. Y te pido que guardes a mi familia, que pongas tus ángeles de protección. Amén. La Biblia declara que en un día el ángel de Jehová mató a más de 100,000 soldados. Eso está en la Biblia. Y la Biblia no miente. La Biblia dice que había un profeta y que estaba el ayudante de él.
Y el profeta le decía tranquilo, porque él veía que los enemigos venían a caballo y veía las cosas materiales y veía las cosas humanas, porque a veces así pasa. Tenemos solamente viendo las cosas materiales que están al frente de nosotros. Pero cuando aprendemos a ver con los ojos espirituales, comienza a ver de una manera diferente las cosas, ¿sabes? La Biblia dice que el profeta dijo, muy bien, Señor, y oró a Dios, Señor, que se le abran los ojos espirituales aquí a mi ayudante. ¿Y sabe qué pasó? Los ojos espirituales del siervo se abrieron y dice que vio los ángeles que venían y que estaban allí a caballo y que estaban con su espada y que estaban los cientos de ángeles que estaban ahí para poder pelear a nombre de Israel, del pueblo de Dios. Dios está dispuesto a escuchar tu oración en el momento que tú te arrodilles, en el momento que tú reconozcas, en el momento que tú te humilles delante de Él. Y todo esto que dice la palabra, Dios lo cumple en el momento que tú le creas a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es un hacedor de milagros también. Amén. Hemos visto que es un Dios soberano, es un Dios creador, es un Dios cumplidor de su palabra, es un Dios protector. Y Dios es un hacedor de milagros. Tenemos que aprender a reconocer que Dios hace milagros. Hizo milagros. La Biblia habla de muchos milagros que hizo. Hubo gente que Dios tocó, que gente fue sanada. Amén. Le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos. Amén. Dice en un momento que alguien que estaba ciego cogió y escupió, cogió tierrita del suelo, escupió ahí, hizo un lodito y le puso en los ojos y le dijo, ve a lavarte a tal lugar y regresa. Y dice la Biblia que cuando él obedeció a la voz que Jesucristo le dijo e hizo lo que Jesucristo le dijo, entonces dice que él regresó bien. Porque Dios lo que está esperando para que se realice un milagro, ¿sabe qué está esperando? Tu obediencia y mi obediencia a Dios, a su palabra. Hay muchas prédicas bonitas en el internet, les cuento. Pero ninguna de ellas le va a hacer el milagro porque eso nace en la relación que usted tiene con el Padre. Cuando yo tenía 12 años aproximadamente, no es exacto, pero aproximadamente, le detectaron cáncer al útero a mi mamá. Y en ese tiempo la medicina no estaba muy avanzada. En aquel tiempo, mi papá la hizo ver aquí, luego se la llevó a Guayaquil, que era el lugar donde había un poco mejor la medicina, los avances. Pero a pesar de que se la llevó ya y los exámenes salieron, nosotros nos quedamos acá, mi papá se la llevó a Guayaquil y él, como tenía en ese tiempo posibilidades para poderla tener allá, alquilar un lugar, tenerla como una enfermera, entonces él lo hizo. El cáncer fue sacado, operado de ella, pero aún así los médicos le desahuciaron. Le dieron un tiempo de vida nada más a mamá. ¿Qué pasa cuando te dicen que humanamente no puedes hacer algo? Tu mente, Satanás, que el Señor reprenda también, amén, que sabemos que es el enemigo número uno del cristiano, comienza a mandarte dardos, de decirte no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder lograr, se va a morir. Pero déjame decirte que Satanás, el nombre de Satanás es usurpador y es mentiroso. Y déjame decirte algo más de Satanás, que el Señor lo reprenda, es que él está ya sentenciado. Él tiene una sentencia que Jesucristo, en el momento que lo vence en la cruz del Calvario, Jesucristo resucita, vence a la muerte, vence a Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces el Señor lo sentencia y Apocalipsis está que hay un lago de fuego para él y para todos sus ángeles y para todos aquellos que no recibieron a Cristo Jesús en su corazón estando aquí en la tierra. Nuestro corazón se partió en dos, como es normal. Lloramos, usted no se imagina, orábamos como usted no se imagina. De nosotros desde acá en casa, vivíamos en Puerto Bolívar en aquel entonces. Y papá, mamá conocían a Dios y eran amigos de muchos pastores. Y como estaba en Guayaquil, muchos pastores que vivían allá fueron y oraron por ella luego de la operación. Y antes de la operación ya estábamos orando, pero luego de la operación también. Y estando allí,
Dice que estaban adorando a Dios, adorando al Señor. Y en un momento dice que apareció un charco negro a un costado de la cama donde estaba mamá. Algo inexplicable, algo que no tenía explicación, algo que no estaba allí, algo que no debía estar allí por ningún motivo. Pero eso apareció. Luego que mamá comienza ya, la traen acá al lugar donde estábamos viviendo. Prácticamente estábamos esperando un tiempo, porque humanamente sí, estamos con la fe en Dios, pero por otro lado también está tu realidad, la cual te dice, tienes un tiempo, ¿no es cierto? O me van a dejar mentir que todos dicen, en fe somos 100%, ¿no? Pero también somos seres humanos. Y en ese momento, déjenme decir, que esperábamos en ese tiempo, yo estaba, como le digo, una edad de 12 años, comenzó a pasar el tiempo, pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, pasó un año. Mi mamá llegó a tener más de 30 años viviendo por el milagro que Dios le hizo en aquel momento, ¿saben? Porque fue desahuciada por los médicos, pero fue la voluntad de Dios, fue tener misericordia de ella. Ella, por supuesto, también se acercó a Dios, lógicamente, oró a Él, oramos también por Él. Ahora entiendo muchas cosas porque en ese momento no entendía, porque era un muchacho. Pero déjame decirte que Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que solamente está esperando que nosotros, ya le digo y lo vuelvo y repito, lo que Dios me ha mandado a decir esta noche es reconocer quién es Él. Y para reconocer debo humillar a Guillermo Granja Campo Verde. Si es posible que quede sin nombre y sin nada. Y esto lo digo para que usted también lo realice en casa. En ese momento que usted reconozca y comience a adorar a Dios por quién es Él, no solo porque usted quiere algo, sino acérquese a Dios por quién es Él, porque Él es su creador, porque usted está reconociendo que Él es soberano, porque usted está reconociendo que es su protector. Amén. Aleluya. Dios ha estado con usted en tiempos difíciles, es lo que Dios necesita en este momento. Dios ha estado con ustedes en tiempos difíciles. Lo que Dios hizo en el pasado, para Él no es difícil hacerlo en el presente, ni hacerlo en el futuro. No seamos tal vez como el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, Dios le hizo muchos milagros mientras comenzaron a pasar en el desierto. Pero el problema de ellos, ¿sabe cuál era? Que comenzaron a quejarse. Y comenzaron a decir que yo queremos carne, y es que queremos esto de aquí, y es que no tenemos agua, y es que Dios ¿dónde está? Mejor estuviéramos afuera, regresar al tiempo de donde estábamos en Egipto. ¿Qué significa eso? Regresar al tiempo donde no conocía a Dios. Déjame decirte que el mejor tiempo no es aquel que tú dejaste atrás, el mejor tiempo es el que estás ahora con Dios y es el cual te espera en el futuro. Segunda de Samuel 22:7. Se me ha caído segunda de Samuel. Ya estamos por ahí. 22:7. 22:7. En mi angustia, sí. A ver, léalo si alguien lo encuentra. En último paré a Jehová y toqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Amén. Es importante entender que cuando estamos pasando los tiempos más difíciles es cuando debemos adorar más a Dios. Voy a volverlo a repetir, que es muy importante esto. Es necesario entender como hijos de Dios, quien se acerca a Dios crea que le hay, dice él, y acérquese a Él. No le tenga temor, no le tenga miedo. Dios no es un Dios que está con una veta para darle, no, Dios es un Dios de misericordia. Ahora es un Dios que tú lo puedes buscar de todo tu corazón, entrégale tu corazón. Es lo que Dios desea, tu corazón. Dios no desea, tal vez de repente tú piensas que, ay, que me va a quitar esto de acá, que ya no voy a ir a esto. No, no te preocupes por eso. Entrégate completamente a Él y déjate llevar por Dios. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén.
Es importante entender que en medio de la dificultad más difícil que estemos pasando, aprendamos a adorar a Dios. Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel, dice la Biblia, estaban en el cepo, hay un mecanismo el cual meten sus manos los reos en el tiempo antiguo, ponían las manos y ponían los pies y estaban ahí sentados y estaban muy incómodos, y como era una cárcel, y no era como la cárcel que ahora tenemos, era una cárcel que estaban bien, dice la Biblia que ellos estaban bien hacia el fondo, metidos, y eran como unas cuevas prácticamente. Y dice la Biblia que después que fueron latigueados, que fueron lacerados por la causa de Cristo, porque por eso estaban ahí, por predicar el Evangelio del Señor, dice la Biblia que ellos estaban ahí. Humanamente nosotros, cuando nos hacen algo, nosotros renegamos, nosotros nos quejamos, nosotros nos vamos en contra de la persona que nos hizo daño, nos vamos en contra del sistema que nos hizo daño, nos vamos en contra aquello lo cual nos hizo daño. Pero déjame decirte que Pedro y Silas no se fueron en contra de aquello que les estaba haciendo daño, sino que adoraron a Dios en ese momento y comenzaron a alabar a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dios se manifestó. Y déjame decirte que cuando Dios se manifiesta, no hay diablo que se ponga delante. No hay demonio que se oponga, porque Dios es Dios soberano, el creador de todas las cosas, y todas las cosas creadas por Él tienen que sujetarse a Él. Dice la Biblia que hubo un terremoto y dice que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron. ¡Qué poderoso es Dios! Nosotros a veces podemos humanamente limitar a Dios y decir, Dios lo hará, ¿será que no? Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia. Y como un día yo estaba llorando por mi mamá que tenía cáncer y que la desahuciaron por los médicos y sabía que se iba a morir en un tiempo según la medicina, déjame decirte que tuve que poner mi fe ciega en Dios, en Cristo Jesús. Señor, tú puedes hacer un milagro, Señor, yo te pido que sanes a mi madre. Después de 31 años que Dios le dio ese milagro, vinieron otras cosas por la edad y luego falleció mamá. Pero déjame decirte que yo reconozco, aprendí a reconocer en aquel tiempo, Dios me enseñó a reconocer que si yo le creo a Él, Él hará, como dice la Biblia. Si tú le crees a Dios, Él hará. Dios simplemente no se hace nada difícil, no te pide más cosas, entrégale tu corazón y simplemente dáselo todo a Él. Amén. No sé qué estás pidiendo, no sé qué estás viviendo, pero Dios nos manda un mensaje exacto, un mensaje que necesitamos en esta noche. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vemos cómo en Hechos, amén, Pedro, juntamente con el otro apóstol, pudieron exaltar el nombre de Dios, amén. Eso lo vemos en Hechos 4, amén. Seguido de esto, 4:23, ¿no es cierto? Seguido de esto vemos cómo hay una oración que elevan según el versículo 31. Déjenme verle. Cuando hubieron orado, dice, bueno, ese es el resultado. Vamos a ir antes de eso. Amén. Dice el 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, reconocieron quién es Dios. Tú eres el Dios que hiciste del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, dijo la profecía, ¿no es cierto? El 26 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, bueno, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El 28, para hacer cuanto de tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que sucedió antes de la muerte de Cristo, Dios lo había determinado así, y así sucedió, porque era Dios quien lo había determinado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo, que con todo de nuevo hable tu palabra. Miren, ellos alzaron una oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Hablar con Dios es como hablar con tu mejor amigo.
tienes confianza, ¿no es cierto? Cuando te acercas a tus amigos, habla de tus cosas, ¿no es cierto? Imagínate, ¿cuántos aquí no es? Tal vez algunos sí, otros no, no lo sé. Si no hemos orado, hoy es el tiempo, es el día que tú puedes comenzar a orar con Dios. Acércate a Dios y habla con Dios. Exponle las cosas que te están pasando. Si sientes dolor en tu corazón, si tienes algo contra alguien y no puedes perdonar, díselo a Dios. Y dile: Señor, yo me acerco a ti hoy porque yo necesito tu ayuda. Reconoce que Él es también tu consejero, que Él es el mejor que te puede dar la mano, que Él te va a ayudar, porque Él es todopoderoso. Amén. Dice el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra. Esa fue una oración que hicieron ellos, con poder, con fe, se podría decir, no con poder, con fe en Dios. Amén. Tenemos que aprender a orar con fe. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire, usted no podemos dejar de lado nunca a Jesús, ni nunca al Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que los tres son uno. Y que cada uno de ellos, que lo vemos, también fue manifestado. En el Antiguo Testamento, a través de Jehová se manifestó, ¿no es cierto?, el Padre. Vemos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está la vida de Jesús y cómo fue su milagro y cómo Él anduvo aquí en la tierra y cómo se manifestó Él dando el mensaje de salvación. Y vemos luego que Él dice: me voy, pero yo les digo aquí a un consolador, el cual es el Espíritu Santo de Dios, el cual los llevará a toda verdad, los guiará a toda verdad. ¿Usted quiere saber la verdad? Guíese por el Espíritu Santo de Dios. Usted no podemos dejar, usted se guía, usted le va a decir: Dios, Señor, se va a dirigir a Dios, al Padre, pero toda oración usted le va a decir: en el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pido, y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice que en el versículo 31, vamos a leerlo, en el 4:31, que luego de que ellos hicieron esa oración con fe, hubo una respuesta de parte de Dios. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, cuando no estamos llenos de Dios, ustedes han leído aquella historia que nos habla la Biblia de las 10 vírgenes. Amén. 10 vírgenes, perdón, 2 manitos. 5 sensatas vírgenes y 5 imprudentes, ¿no es cierto? 5 prudentes y 5 insensatas. Gracias. Y vemos la historia, ¿no es cierto? Y para los que ya la saben, para los que no, ¿no es cierto? Vemos como estas 5 mujeres insensatas o imprudentes, podemos llamarlas, no llenaron sus lámparas con su aceite. Esa lámpara tenía que estar llena de aceite para que al momento que llegue el esposo le reciba con esas lámparas encendidas. Ese aceite era un aceite de oliva, bueno, que era procesado según la historia de Israel, y Dios nos cuenta esa historia, Jesucristo. Y la Biblia nos habla de que las 5 vírgenes insensatas se despreocuparon y dijeron: no, ya habrá tiempo para más después. Mientras que había 5 prudentes, de las cuales debemos tomar consejo y igualarlas en aquello y poder hacer lo que hicieron ellas también. Y dice que estas 5 vírgenes prudentes llenaron sus lámparas con ese aceite. Según la Biblia, y le creemos a la palabra de Dios, es de que el aceite es tipología o es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, nosotros, así como alimentamos el cuerpo todos los días, comemos 3 veces al día o 2 veces al día, no sé, o hacemos ayuno, o hacemos algún ayuno, no sé, lo que usted haga, alimentamos este cuerpo carnal, ¿no es cierto? Esta carne, porque si no nos debilitamos. Igualmente, nosotros necesitamos alimentarnos diariamente de esta palabra, que es la palabra de Dios, para que estemos fortalecidos en el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona, dice la Biblia. No es una fuerza, es una persona.
Y en el momento que tú estás buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios, Él va a venir y te va a tocar y te va a llenar. Y eso fue lo que les dio a ellos un denuedo, una nueva fuerza, un vigor para predicar su palabra. Pararse acá al frente es fácil, humanamente, déjeme decir. Pero hablar una palabra de parte de Dios no es fácil para un ser humano. Porque esto que Dios nos hace hablar acá no es solamente humano, es espiritual. Y solamente a través del Espíritu puede ser hablada, dice la palabra. Y solamente a través de ella podemos recibir al Espíritu que cada uno tenemos, aquella palabra que estamos necesitando hoy. Dios tiene misericordia al darnos esa oportunidad a cada uno de sus siervos, sus hijos. Los que sean pastores, los que son líderes, los que son y los que predican. Gloria a Dios, porque ese es un privilegio que Dios nos da. Amén. Gloria a Dios a Él. Y dice la Biblia que ellos predicaron ahora, bajo la oración que ellos habían hecho. Ahora estaban recibiendo lo que ellos habían pedido. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir lo que estamos pidiendo? Amén. Entonces, comencemos a hacer esto, lo que Dios hoy nos está mostrando a través de su palabra, reconociendo quién es Él, acercándonos a Él con humildad, postrándonos ante Él, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo de Dios, orando diariamente. Si usted dice, es que yo no puedo orar más de 10 minutos, pues hínquese ahí esos 10 minutos y haga que esos 10 minutos sean como si fuera 1 hora, 2 horas, con el mayor fervor de su corazón. Ponga toda su alma, su mente, su espíritu ahí mientras usted está arrodillado. ¿Y sabe qué va a pasar? Mientras pasan los días, va a ocurrir que va a incrementar su tiempo en la presencia de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque a la persona que está acá al frente le pasó. Mire, yo era, y mi esposa es testigo también, y es un testimonio, que yo no podía leer un libro. Yo comenzaba a leer solamente la primera parte de una página y me cansaba. Yo no sé cuántos se identifican conmigo hoy en esa parte. Amén. ¿Ya? Pero yo quiero hablarles que un día yo le dije, Señor, yo quiero leer un libro que me acerque a ti. Y claro, yo leo la palabra de Dios, pero yo también quería leer otros libros que también Dios les ha permitido a ciertos siervos, les ha hablado y ha habido discernimiento para poder entender las cosas espirituales. Y yo le decía, Señor, yo no puedo leer, ayúdame, Señor. Eso lo decía en oración. No sé cuántas veces, no recuerdo cuántas veces se lo dije, pero fueron algunas veces. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Tenemos que ser, como dice la Biblia, como la mujer que fue ante el juez injusto. Ella dice que insistía todos los días, hazme justicia, Señor. Hazme justicia, Señor, le decía. Iba donde el juez injusto, dice. Hasta que un día él cogió y dijo, aunque yo humanamente soy un juez injusto, por así decirlo, yo no me gustaría hacerle justicia a esta mujer, pero porque viene su insistencia es que le haga justicia, que yo le voy a hacer justicia. Y la Biblia dice que Jesucristo nos dice que nosotros debemos aprender a ser como aquella mujer. Insista. No claudique, es que ya oré 1 vez, 2 veces, Señor, y no pasa nada. No pasa nada. Déjeme decirle que ya comenzó su milagro, pero usted no lo ve porque todavía no es el tiempo de Dios. Usted tiene que seguir orando. No importa si ora 1 mes, no importa si ora 1 semana, no importa si usted ora unos meses. Pero déjeme decirle que todo está en las manos de ¿quién? De Dios. Usted no está poniendo, a no ser que usted me diga, bueno, yo puse el caso en el médico tal, y está bien que Dios ha creado la medicina y ha puesto los médicos, pero déjeme decirle que la esperanza mayor no puede estar depositada en un médico, debe estar depositado en Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Cuando Dios llamó y le dijo a Moisés, le dijo, anda, habla al faraón, Él le dijo, yo no puedo, Señor, porque puso alguna excusa. Moisés estaba temeroso. Señor, yo soy tartamudo. ¿Cómo le diría, Señor? Es que, mira, yo soy tartamudo. ¿Cómo le voy a hablar al faraón? Tiene que haber hablado así porque era tartamudo, ¿no es cierto? No me estoy burlando, estoy poniendo un ejemplo real que la Biblia nos habla. Pero el Señor le dijo, muy bien, yo quiero decirte algo, Moisés. Yo soy el creador de la lengua. Yo soy el creador del ser humano, en otras palabras le digo.
Y para mí no hay dificultad en hacerte algo nuevo. Aunque ahorita tú vas a ir con tu hermano y te vas a ir con tu hermano Aarón. Y así fue. Dios a través de Aarón habló e hizo los milagros que iba a hacer. Dios no dejó de utilizar a aquel hombre, porque aquel hombre estaba entregado completamente a Dios. Con sus defectos, con sus dificultades. Pero él dijo, Señor, aquí estoy, Señor, me entrego a ti. Eso es lo que decía Moisés. Y Dios determinó aquello. Y vemos la historia en forma general, como Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo liberta. Amén. Entonces no dejemos de orar. Hay un dicho que dice que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, ¿cierto? Y hay veces que nosotros nos sentimos también débiles espiritualmente. Nos ha pasado a todos, no a uno, no a dos, a todos. Y es necesario que a veces seamos como cuando vamos en el carro. Yo siempre Dios, bueno, yo manejo bastante, y es lo que mi padre me dejó como de herencia prácticamente, me enseñó a manejar, me dejó la licencia profesional y gloria a Dios porque eso hasta el día de hoy yo puedo utilizarlo. Y Dios siempre me habla mensajes y cosas y me habla a través del carro. Hay ahí un panel de instrumentos adelante del carro. Y hay veces que se prenden los foquitos de uno, de otro, y me está indicando. A veces se prende el del aceite. Tengo que revisar el aceite. Inmediatamente lo paro al carro y comienzo a revisarlo el capó y comienzo a revisar las cosas. Y es que eso determina de que yo le dé una larga vida al carro, ¿sabes? Porque también me pasó de que se ha fundido la máquina del carro. He pagado un alto precio con mi esposa, hemos pagado un alto precio para poder recuperar ese motor. Ese motor a veces es nuestra propia vida. Ese motor representa lo que más de valor tenemos en nuestra casa o en nosotros mismos, nuestra vida. Puede usted estar frente a su familia. Usted examine cómo están las cosas. ¿Está viendo amor en su casa, en su hogar, en su familia? ¿Está viendo las cosas que la Biblia nos habla, los valores cristianos que Dios nos habla, o no está viendo aquello? Están habiendo palabras fuertes, están habiendo insultos, hay todo menos paz, hay incertidumbre, hay miedo, hay temor. Usted comienza a analizar. Ese es el panel que cuando usted se mete al carro, usted ve las cosas que están fallando, así mismo usted comienza a verlas alrededor suyo. Y cuando usted identifique eso, usted comience a orar por aquello. Y déjeme decirle que la oración del justo puede mucho. Amén. Dice la Biblia que un día un profeta oró y el sol se paró. Mire. Oró Josué. ¿Y qué más dice la canción? Oró Josué. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hoy en día tal vez, nosotros no desearíamos que un milagro nosotros quisiéramos recibirlo en nuestra vida? Yo lo deseo, en mi área, en lo que yo estoy viviendo. Y mi problema y mi dificultad no es la misma que la suya. Usted tiene que exponerle a Dios por eso, de forma personal, cuando esté en su casa. Busque un lugar tranquilo. Si es posible, yo le aconsejo, pero no se ponga molesto conmigo lo que le voy a decir. Levántese en la madrugada, levántese 3 de la mañana. Así que, está loco, hermano, ¿cómo va a decir la hora más que deje de dormir? Pero déjenme decirle que es el momento más tranquilo cuando uno puede acercarse a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay pocos amenes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Sí es difícil levantarse esa hora, les cuento, porque sí también me ha tocado. Pero déjenme decirle que luego de hacer lo que tenemos que hacer delante de Dios, es muy gratificante hacerlo. Porque Dios trae paz. Porque Dios trae el bienestar para tu vida. Dios te trae dirección, Dios te direcciona, te dice, hijo, mañana vas a tener un día donde tienes que hacer esto. Dios muchas veces lo ha hecho así en mi vida personal y se los digo a ustedes porque Dios es un Dios que nos direcciona para todas las cosas que estamos haciendo en la vida. Amén. Entonces dice la Biblia que ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. También podemos ver que fueron llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, cuando los 120 estaban unánimes, dice, orando, ¿no es cierto? Y recibieron en un momento la venida y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que si en un momento tú lo pides, en un momento tú lo vas a recibir.
La pregunta es, ¿desde cuándo tú lo vas a comenzar a hacer? Si hoy lo comienzas a hacer, déjame decirte que ya comenzó, ¿no es cierto?, lo que Dios va a hacer contigo. Pero si nosotros no lo hacemos, déjame decirte que lamentablemente nada va a pasar. Amén. Mire, Dios nos dejó algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es esto? Libre albedrío significa libre decisión al ser humano. Dios no está con una pistola o nos mandó en la Biblia si no dijera, bueno, anda con la pistola a evangelizar, ¿no es cierto? O anda con un cuchillo a evangelizar. No, porque los que se van a convertir, escuchando la palabra de Dios, tienen que hacerlo de todo su corazón, pensando en que Dios lo está hablando, no que el hombre lo está llamando simplemente, sino que es Dios quien está hablándole a su vida. Tuvieron también ánimo de predicar su palabra. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos hablar de la palabra de Dios. Si usted no lo ha hecho aún, dígale, Señor, ayúdame, dame de nuevo, dame esa llenura del Espíritu Santo de Dios, y que cuando pueda hablar con mi vecino, cuando pueda hablar con mi vecina, si de repente viene a contarme chismes del barrio, Señor amado Padre, que tu Espíritu Santo calle eso y que yo pueda hablarle de ti a esa vecina. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Cuántos hemos recibido chismes del barrio? Amén. Dice. Amén. Dice. Claro, está siendo sincero. Ahora, de alguna manera hemos reconocido, ¿no es cierto?, lo que Dios, y sabemos y entendemos, según lo que Dios nos está hablando, de que Dios, hay una respuesta de parte de Él si nosotros oramos a Él. El respaldo de Dios prevaleció. Como estaban llenos del Espíritu Santo, amén, lo que Dios nos dice en la Escritura en Hechos, dice que era fácil acoplarse como familia cristiana. Estaban unidos en un mismo sentir, habla la Biblia, amén. Vamos a leerlo porque no me lo sé de memoria, vamos a leerlo, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, ¿qué pasó en ese momento? Dios estaba en el corazón de cada uno de los que estaban congregados allí. Y de tal manera que ellos entendían que lo que tenían, yo pongo mi celular aquí de ejemplo, ¿no? Que lo que tenían, en algún momento si alguien tenía una necesidad, entonces ¿sabe qué? Vamos a venderlo y vamos a dárselo, ahí dice la Biblia lo que hacían, se lo daban a los apóstoles, y si a alguien, Flavio, tú no tienes necesidad de eso. Entonces, si a alguien tenía necesidad, entonces real, ¿no es cierto?, en las personas, de algunas de las personas que estaban allí, entonces a ese era ayudado. ¿Sí entendemos eso? Y no solamente estamos hablando como de un celular, eran propiedades también que tenían ellos. Parece algo loco por decir, pues cada uno cuida lo suyo humanamente. Decir, no, que esto es mío, vaya para allá. Si es posible, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando muere un familiar a veces? Rápido la herencia. Y hay casos y cosas que uno se entera, y cosas reales que han pasado, y realmente es triste cuando solamente comienzan a ver en su carne. Yo mismo fui confrontado también, en cierta forma, cuando murió papá y murió mamá. No porque estaba atrás simplemente de una herencia, sino porque yo mismo viví ciertas cosas con familiares. Y el ser humano en ese momento comienza a ser egoísta, y el egoísmo te lleva más lejos de Dios, y más lejos de Dios, y más lejos de Dios. Y lo que Dios hizo fue acercarme, porque yo me acerqué a Él y le dije, Señor, en oración, Padre, ayúdame con respecto a este tema. Padre, ayúdame, Señor, yo no sé qué hacer humanamente, Padre, yo sé que quiero hacer cosas, pero quiero que tú me ayudes, Señor. Con respecto a este tema, ¿qué hago? Porque se ha levantado un problema familiar. Y déjame decirte que no hay mejor persona, no hay abogado, no hay juez en esta tierra que te pueda dar mayor justicia, y la verdadera justicia solo viene de Dios. Amén. Y el momento que yo le clamé al Señor, déjame decirle que lo que Dios hizo fue, ven acá chiquito, ven acá, me acercó, me cogió y me comenzó a enseñar su palabra.
Esto dice mi palabra, tienes que aprender a bendecir a los que te persiguen y a los que te maldicen. ¿Saben que no es fácil hacer eso? Pero Dios lo dice en su palabra. Dios lo dice en su palabra, y si está escrito ahí, se ríen por ahí, si está escrito ahí, por algo de ser, si está escrito ahí es porque esa palabra, cuando se activa en nuestra fe, nosotros comenzamos a activar eso en fe en Dios, en Cristo. Comienza a ocurrir el milagro que tú no esperabas, o a lo mejor tú no pensabas que iba a ocurrir. Mire, porque así me pasó. Y yo no entendía por dónde, Señor amado, no le había pie ni cabeza en su momento. Pero dije, Señor, ayúdame, Padre. Humanamente puedo hacer muchas cosas. Demandar, hacer cosas, porque creen justo esto humanamente. Pero la verdadera justicia no viene del hombre, ¿sabe? La verdadera justicia viene de Dios. Y Dios me llevó a esos versículos que le dije. Hay otro versículo también que sonaba mucho y Dios me decía, y era, haciendo lo bueno vencerás al mal. Amén, aleluya. ¿Y sabe qué? Todo aquello que dice la Biblia, Jesucristo nos dejó ejemplo de aquello. Jesucristo le hizo un bien a aquel que le estaba vituperando, que le estaban escupiendo, que lo estaban clavando, que le estaban haciendo daño, que le estaban infligiendo dolor en su cuerpo, aquellos que estaban hablando mal de él, aquellos que le estaban diciendo crucifícale, porque él era un justo, pero a ese justo se hizo maldito por usted y por mí, se hizo maldición en la cruz para que hoy usted y yo podamos creer y acceder al cielo, a Dios. Amén. ¿Saben qué pasó con mi caso? Porque no quiero dejarlo inconcluso. Es que Dios me comenzó a direccionar a través de su palabra y comencé a obedecer su palabra y comencé a despreocuparme de las cosas materiales y comencé a dejar de pensar en aquello material que estaba tan embargado en mi cabeza. Déjeme decirle, porque es la verdad y la realidad de las cosas. ¿Y sabe qué pasó? Dios me dio paz. Amén. Porque eso es lo que las cosas humanas te llevan. Cuando tú te centras en las cosas materiales, eso te va a quitar la paz. Amén. Y luego de eso Dios puso un orden. Simplemente pasó el tiempo y Dios puso un orden. Tú te pones allí, tú tienes esto y lo mío no ha sido quitado. Porque Dios está para defenderte. Amén. Y aún así lo pierdas. La Biblia dice que Dios es nuestra herencia. Amén. Hay un versículo que dice, Jehová es nuestra herencia. Amén. No te mandes por una herencia material. Si la recibes, gloria a Dios, está para ti, gloria a Dios, pero no te mates por una herencia material. Y si les hablara, no sé si algunos conocen los casos, hermanos han desechado a sus hermanos en carne de sus casas por una herencia, cuando han muerto sus padres. Hijos han sacado de su casa a sus padres, porque ya en el momento que muere el uno no han tenido herencia, le han dado ya a sus hijos, le han pasado, y bueno, el viejito como quien dice pensando que iba a estar bien con sus hijos, pero el corazón de los hijos estaba mal y lo han desechado y lo han botado a la calle a sus hijos. Son cosas que han pasado aquí en Ecuador, queridos. No son inventos, es lo que pasa, porque el ser humano, el corazón del ser humano, cuando está lejos de Dios, cuando está centrado solo en lo material, se vuelve como un corazón de piedra. Podrás ver a tu viejito ahí, no te importa. Podrás ver a tu mamá allá, no te importa. Pero cuando tu corazón está moldeado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, por Jesús, entonces tu corazón va a ser que venga acá mi viejito, venga acá mi viejita, venga acá ñaño, venga acá ñaña. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Sigamos adelante. Eso es lo que Dios quiso decir en su palabra. Y es lo que pasó en el corazón de cada uno de ellos. Dice que tenían un mismo sentir, dice la Biblia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Mire, de los que habían creído. Si usted y yo creemos a esta palabra, entonces se va a volver uno solo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles le daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
hablaban de Jesús, ¿no es cierto?, de su resurrección, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Mire lo que dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Sí pasa esto, queridos hermanos, hoy en día. Hay el testimonio de una persona que no voy a decir el nombre por ética, pero ni tampoco le pido permiso para decir su nombre acá, pero el Señor me trae a memoria en este momento. Dios toca el corazón a quien cree en su palabra. Esta persona que les hablo dio una propiedad para hacer una iglesia. La regaló desinteresadamente. Yo quiero regalarlo para la iglesia, porque ella reconoció quién es Dios. Y es que cuando tú aprendes y yo reconocemos a Dios, entonces entendemos que nada nos pertenece. Porque cuando morimos, no las propiedades, ni el carro, ni el dinero lo van a meter en el ataúd, porque no cabe en primer lugar. Pero segundo, porque nada nos vamos a llevar de esta tierra cuando vayamos de aquí. La Biblia dice que un día nosotros seremos llevados a la presencia de Dios, toda la humanidad. No hay mandamiento. Y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vamos a recibir, dice la Biblia, nuestro pago, cada uno, según lo que hayan hecho del cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, también hay una necesidad, luego de hablar de que todos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, y lo que había provocado en cada uno de ellos, mire lo que provocó, una unión entre todos, amén, era también que tenían poder para testificar de Jesús. Y Dios les puso también gracia. Que cuando vean al hermano Omar de lejos, allá viene el siervo de Dios. Que cuando vean a la hermana María, allá viene la sierva de Dios, gloria a Dios. Les voy a pedir un consejo, porque ellos están más cerca de Dios. A veces dice así la gente, ¿no? Entendemos que hay gente que no conoce de Dios y dicen así. Pero déjenme decirle que no hay mayor bendición cuando tú andas cogido de la mano de Dios. Amén. Entonces, hoy hemos aprendido algunas cosas, amén, a reconocer quién es Dios, ¿no es cierto? En forma general lo voy a decir, estamos terminando este tiempo, que hubo un resultado a la oración que hubo sincera de parte de Dios, de parte de estas personas. ¿Qué tenían de especial ellos como seres humanos? Nada especial. Eran como usted y como yo, con dificultades, con problemas, con muchos defectos. Pero déjenme decirle que la diferencia es que ellos le creyeron a Dios. Amén. Y hubo respuesta de parte de Dios hacia sus vidas. Hoy en día Dios también las hace si usted y yo le creemos a Dios. Y por último, si estamos pasando por procesos difíciles, la solución ¿cuál es? Ya dijimos delante, es orar. Orar. Acuérdense, orar. Repita conmigo, orar. 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 Reconocer quién es nuestro Dios y confiar. Orar. Reconocer quién es Dios y confiar. Amén. En ese confiar muchas veces decimos a veces, Señor, ya quiero que ya venga mi milagro, Señor, yo no lo veo, mira Señor, ya te lo pedí hace tiempo, yo no veo. Pero déjame decirle que ese confiar no es en esperar en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Amén. La oración es poderosa y una misma visión nos hará avanzar al propósito que Dios quiere de cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo nos envolverá y nos capacitará para hacer frente a todo. Nos dotará de autoridad, palabra y gracia. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra y después estaremos orando por algunas otras cosas también. Amén.